Les saludo desde la Ciudad de México y agradezco el espacio en este 30º Congreso Internacional sobre Aprendizaje. Mi nombre es Heréndira Viveros Ballesteros y me voy a permitir presentar el trabajo Modelos de Atención Educativa para alumnas y alumnos con altas capacidades y aptitudes sobresalientes. Es un estudio comparado descriptivo que he denominado un primer paso para la inclusión educativa. El contenido incluye estos puntos en donde se presenta muy rápidamente una introducción, el objetivo, se identifica el problema, algunos de los elementos del estudio comparado y al final se cierra con algunas de las bases para la propuesta de atención. En resumen, pues podemos decir que en México, a través de varias décadas, se ha ido construyendo un modelo de atención educativa enfocado a las aptitudes sobresalientes. En este momento y con la experiencia que hay desde diversos países de América Latina y España, pues consideramos que es necesario ampliar la perspectiva y modificar en algunos elementos este modelo que permita la atención educativa de acuerdo a las características y necesidades a través de un enfoque de derechos humanos. El estudio comparativo descriptivo tiene el propósito justamente de establecer las bases para realizar algunos cambios, algunas propuestas de cambio que mejoren la atención en las instituciones escolares en la Ciudad de México de los niños y niñas jóvenes de altas capacidades, ahora conocidos todavía como aptitudes sobresalientes. Este estudio incluye, desde luego, el marco legal, los métodos de identificación y algunas de las respuestas educativas de atención, desde luego los métodos de inclusión y el modelo, algunas líneas del modelo psicopedagógico. La propuesta que al final es, pues se considera tiene que ver con incluir a la población del nivel preescolar, primaria y secundaria a través de un modelo integral para la educación básica con un enfoque sociocultural como el de Tannenbaum y Gagné orientado al logro que plantea Renzulli. La situación actual, a través del diagnóstico que se ha elaborado, considera que un primer paso para la inclusión en el sistema educativo de esta población es visibilizarla, ya que hasta ahora pues se encuentra excluida toda vez que no se le ha atendido o se encuentra con una atención inadecuada de acuerdo a sus características y necesidades. Este diagnóstico que se ha realizado da cuenta de este bajo nivel de conocimiento de las características de esta población, no solamente por los padres y los tutores, sino principalmente en las escuelas y los docentes. Es necesario un programa de capacitación, de formación desde las escuelas formadoras de docentes, pero también ya en los docentes en servicio para poder favorecer un escenario que identifique y atienda a esta población. El problema principal, desde luego, es el bajo número de niñas, niños y adolescentes que con altas capacidades o aptitudes sobresalientes reciben una educación especializada de acuerdo a sus características para desarrollar sus habilidades y capacidades. Es necesario que exista no solamente esa identificación, sino además de que se amplíe la oferta educativa especializada para atender a esta población. En esta figura, este árbol de problemas, desde luego está ahí el problema, pero identificamos dos causas principales, entre muchas otras que desde luego influyen, pero una de ellas es esto que mencionaba sobre la baja especialización del personal que en las instituciones educativas, sobre todo de educación pública, pudiera tener las condiciones para identificar la población. El otro problema, desde luego, para una gran cantidad de población de bajos ingresos, pues es el poder atender a sus hijos en instituciones privadas. La educación pública requiere atender a esta población.
En esta primera tabla, pues no solamente ya que hemos descrito este problema, podemos ahora aproximarnos a la magnitud de este problema. Sabemos que en el sistema educativo a nivel nacional, en México, pues considera una población de más de 24 millones de estudiantes en educación básica. Y vemos también que en los últimos ciclos escolares ha habido un decremento en la identificación de la población, misma que se agudiza sobre todo en los últimos ciclos escolares, los más recientes, derivado de la pandemia, pero que este fenómeno inició desde antes. Considerando pues España como uno de los países que ha dado una atención más especializada y en mayor medida a su población de niños, niñas y adolescentes con altas capacidades, pues vemos que tiene un porcentaje de identificación de alrededor del 0.47%, mientras que en México, y después de haber visto estas cifras, pues el porcentaje es muchísimo más pequeño. Algunos de los estimados a nivel nacional y en la Ciudad de México, considerando no solamente ese 2% que ya desde algunos autores, en particular Terman, ha utilizado para la población con sobredotación, que considera al coeficiente intelectual de más de 130 puntos, ampliando esa posibilidad, pues en el estimado nacional del este porcentaje ampliado al 3% de esa población de más de 24 millones, consideramos que al menos más de 723,000 personas, niños, niñas y adolescentes, deberán ser identificadas y atendidas. Y en la Ciudad de México, al menos 43,688 estudiantes tendrían también que estar identificándose y atendiéndose en el sistema educativo de educación pública. En la Ciudad de México, desagregando la población del sistema educativo por las diferentes alcaldías, pues vemos que existe una población en nivel primaria de casi 800,000 niños y en la población de secundaria de casi 500,000 estudiantes. Si hacemos un estimado del 3% de la población o del 10%, ampliando esa posibilidad de ir identificando desde muchas perspectivas a esta población, pues nos damos cuenta que para la población en el nivel de primaria, pues necesitaríamos ampliar esta identificación propiamente hasta más de 23,000 estudiantes, y en la educación secundaria, pues a 43,000, pensando en el 10%. Pensando en un 3%, pues 13,000, más de 13,000 estudiantes. Y realmente, pues la población, como ya hemos visto en las tablas anteriores, pues es muy, muy limitada, ¿verdad? El marco legal en México es un marco legal muy sólido. Como en muchos de los países de la región y también en España, pues existe ese marco normativo que pues nos permitiría pensar que el garantizar este derecho a la educación de esta población pues sería fácil, ¿verdad? Sería algo natural. Y, por ejemplo, en el acuerdo 1408 publicado en el 2022, en donde dentro del plan 2022 que da pie a una reforma educativa que va a iniciar en el próximo ciclo escolar, pues nos menciona que este derecho a la educación va más allá del aprendizaje de saberes y conocimientos, y debe garantizar, desde luego, pues el respeto a muchas de las características, a muchas de las necesidades educativas de la población. Entre otras, pues la cuestión de las capacidades y las altas capacidades. El marco legal, como decía, en México, a partir de la Constitución Política y de la Ley General de Educación, tiene un eje estratégico, como en varios de los países, que considera la inclusión. Varios de los artículos coinciden en los diferentes marcos legales de los países en que es necesario
proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieren de acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades. Y que para la identificación de esta población con aptitudes sobresalientes es obligación de la autoridad educativa federal, pues no solamente sentar las bases, sino además implementar acciones para poder garantizar el derecho a la educación de esta población. Existen varios artículos dentro de la Ley General de Educación que promueven a partir de este eje de inclusión, pues las acciones concretas que habría que llevar a cabo. Un enfoque de derechos más amplios, de derechos humanos, pues es necesario implementar, toda vez que sabemos que el garantizar el derecho a la educación abre la puerta para el ejercicio de otros derechos. Para esto, pues bueno, se han planteado etapas que se superen las exclusiones que existen hoy por hoy de diversas maneras y que lleven a pues incrementar esta inclusión educativa desde pues un marco de derechos humanos como Tomasevsky pues nos lo ha planteado desde hace ya varios años a nivel mundial. En este marco de derechos humanos sabemos que existen al menos 4 elementos institucionales a considerar que tienen que ver con la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, que en general para cualquier educación es necesario considerar, pero que para la población de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de altas capacidades requiere cosas más puntuales como lo señala Fátima Monreal en un estudio del marco legal muy importante y que nos dice que, por ejemplo, esta disponibilidad tiene que ver con que los estados tengan instituciones y programas de enseñanza suficientes que brinden atención especializada a la población con altas capacidades intelectuales. Dichas instituciones deberán contar con los recursos necesarios para proporcionar una educación adecuada. Desde el elemento de la accesibilidad, estas instituciones y programas de enseñanza deben tener acciones sin discriminación y deben estar al alcance de este alumnado con el fin de facilitar su ingreso y permanencia, independientemente del género, origen étnico, condición de discapacidad o posición social. Desde el elemento de la aceptabilidad, esto implica que una vez que se han establecido los programas y las estrategias de intervención educativa, deben tener un enfoque diferenciado que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad y la potencialidad de sus capacidades. Y finalmente, el elemento de adaptabilidad para esta población tiene relación directa con la flexibilidad y calidad que debe tener la educación para las personas con altas capacidades. Los sistemas educativos deben llevar a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños a tener espacios en donde se materialice a través de la adaptación curricular una respuesta individualizada basada en sus características y a través, pues, de atenciones especializadas. En los diferentes países hay elementos normativos que ya lo mencionábamos, también son muy sólidos y que varían, tienen ciertas diferencias desde cada uno de los países del área, de nuestra área, que desde luego todos consideran el poder organizar y facilitar el diseño de estos programas desde estos elementos que ya hacíamos mención del marco universal de derechos humanos. En algunos otros países hay políticas ya nacionales de educación especial desde los ministerios que han tomado acciones en diferentes áreas, en diferentes niveles para garantizar y llevar, digamos, esta educación y atención educativa desde lo intelectual, lo académico, desde un liderazgo, desde la psicomotricidad, las artes y toda la gama de capacidades de esta población.
Hay algunas poblaciones que hay en donde hay una diversidad étnica importante y que también han sentado una base legal para su atención, por ejemplo, en Colombia, que no es exclusiva a esta diversidad étnica. Sin embargo, ahí sí hay que destacar pues que se ha considerado para la atención de la población. En Panamá también, desde el ministerio, se establece que dentro de los propósitos principales está la detección y esta identificación de niños para poder luego dar una atención pues especializada. Y desde luego España, pues quien marca en muchos aspectos la pauta para la atención a las altas capacidades, también desde su ley orgánica en educación y en varios de sus artículos, pues un marco normativo muy importante. Hay otro aspecto que tiene que ver con la delimitación conceptual, que no solamente tiene que ver con un asunto teórico, sino sobre todo que, por ejemplo, para el caso de México, que considera a las aptitudes sobresalientes como la población y esa denominación conceptual, pues hemos desde luego con los referentes de otros países, considerado que es necesario ampliar esta consideración conceptual, no solamente en ese sentido, sino sobre todo en el modelo, hacia las altas capacidades, en donde no solamente se trata de pues una coeficiente intelectual alto, sino que se trata de pues una identidad dinámica que considere el desarrollo potencial de muchísimas posibilidades desde edades tempranas y que existe para la diversidad del alumnado desde su precocidad, desde la población que posee una capacidad intelectual y un conjunto de características propias y potencialidades muy amplia. Hay varias capacidades y potencialidades que a veces se omiten y que no se visibilizan tampoco. Esta terminología de altas capacidades favorece una concepción más abierta de un grupo heterogéneo de alumnas y alumnos que desde luego no dependen solamente, como decía, de el coeficiente intelectual, ni tampoco de concepciones estereotipadas para su atención. Entonces, sí hay alguna denominación en cada uno de los países estudiados, pero en México, pues sobre todo hasta ahora, están las aptitudes sobresalientes y los talentos específicos como esa delimitación que delimita también a la población que se atiende. Y en cuanto a los métodos de identificación, pues el gran elemento de consideración es que hay que ampliar la perspectiva. Ya varios de los teóricos muy importantes que estudia a esta población y los modelos de atención, pues han advertido que muchos de los programas educativos utilizan pues la medida de coeficiente intelectual y otras medidas de capacidad cognitiva para la identificación de los estudiantes, pero que con estos medios, con estos instrumentos, se deja fuera a mucha de la población y por lo tanto, pues que es necesario ampliar la perspectiva de los medios e instrumentos de identificación de la población. En cada uno de los países, pues hay algunas variantes. Sin embargo, quiero destacar, por ejemplo, el caso de España, en donde hay una perspectiva amplia para la identificación, considerando la creatividad, la atención mental, la autorregulación, los estilos cognitivos y sobre todo considera ya la metacognición. Hay un avance pues diferenciado desde luego con lo que sucede en México, que en este caso pues se consideran dos momentos dentro del proceso de detección. Uno que es el inicial a través de, digamos, una suerte de proceso amplio y a veces tratado de actividades exploratorias, la nominación de los docentes, incluso de padres de familia, de una aplicación de cuestionarios para identificar esas aptitudes sobresalientes, el análisis de las evidencias y todos estos resultados de estos estudios exploratorios
para luego poder llevar a cabo entrevistas a padres, a elaborar un informe, digamos, de detección inicial que da paso al siguiente momento, que sería esa evaluación psicopedagógica. Esto en la experiencia y la realidad de las escuelas en nuestro país, pues nos lleva a saber que no favorece al visibilizar a la población y tampoco al llevar a cabo una evaluación psicopedagógica que pudiera ir ya dando pie a la atención más especializada. Algunos autores, pues como Sastre y Riva, en sus estudios sobre los moduladores de la expresión de la alta capacidad intelectual, aporta ya evidencias que reafirman desde luego la naturaleza genética y ambiental de las altas capacidades, y ello nos lleva desde luego al planteamiento de pues ampliar esta perspectiva en los medios e instrumentos de identificación. Y bueno, quiero regresar al modelo en México, que desde la Dirección General de Desarrollo Curricular en la SEP plantea y que quiero mostrar en este esquema, en donde se consideran las aptitudes sobresalientes, los talentos específicos, y a partir de ahí, en este largo proceso que ya describía, pues nos llevan desde luego a una identificación que da pie a esta metodología que ya existe y que está pensada para la escuela regular dentro de cada una de las aulas. La verdad es que en esas aulas, pues realmente no vemos a los niños con altas capacidades y los maestros no han podido consolidar ese modelo que en la teoría pues nos marca este esquema. Estos modelos recientes de atención en México desde luego, tiene una base importante que no hay que soslayar ni minimizar desde el 2006 a través de esa propuesta de intervención educativa para las alumnas y alumnos con aptitudes sobresalientes. De hecho, este modelo sienta la base para algunos cambios importantes. Hasta ese momento, antes del 2006, únicamente se consideraba al nivel primaria. Sin embargo, ya para en cuanto se hace esta propuesta, se amplía la perspectiva también a la población de educación secundaria. Sin embargo, ya con esta base para 2022 se plantea la atención educativa a estudiantes con aptitudes sobresalientes desde preescolar, primaria y secundaria, con el importante avance hacia la atención también pues de los niños de las primeras edades. No obstante, en la práctica, como decía, pues este planteamiento no se ha implementado de esa manera y hay todavía un pendiente que esperemos para el próximo ciclo con algunas modificaciones podría llevarse a cabo. Los modelos de atención en los países de la región y en todo el mundo consideran básicamente hasta ahora el enriquecimiento, la aceleración y en algunos países también la agrupación, sea la agrupación dentro de la misma institución o a través de actividades extracurriculares, y también una agrupación a partir de instituciones especializadas en algunos grupos, por ejemplo, en México, de los talentos deportivos, los talentos artísticos y muy recientemente una sola institución de educación pública que atiende las altas capacidades intelectuales. Es una institución que ha, digamos, sorteado muchísimos retos, muchísimas vicisitudes, pero que hoy por hoy y tras de 5 años de llevar un proceso de formación, de construcción, pues en la Ciudad de México existe para la atención en agrupación a través de una institución que se denomina Centro de Innovación Educativa para Alumnos de Altas Capacidades. Esta institución atiende población de primaria y secundaria en un programa integral que deja, como decía, todavía pendiente la atención a los preescolares, a pesar de que se tienen evidencias de elementos de exclusión ya desde ese nivel educativo. En los diversos países, pues existen
estos modelos de atención que consideran el enriquecimiento, la aceleración principalmente, y esta agrupación, como ya la describíamos, pero llama la atención, por ejemplo, o me llama la atención, que en Ecuador sí reporta un modelo considerando la aceleración, el enriquecimiento y la agrupación. Desde luego, España pues tiene un modelo muy consolidado a través de no solamente un solo modelo, sino en las diferentes regiones, pues tiene variantes muy importantes que han enriquecido muchísimo las posibilidades de todos los demás países, en este caso como referente también para México. Y bueno, finalmente, y ya para ir concluyendo, pues algunos elementos que sientan base para la propuesta de un eventual cambio en el modelo de atención, y desde esta primera etapa del estudio comparativo nos lleva a mencionar que existe la necesidad de realizar cambios en varios aspectos del modelo, como ya se mencionaba desde un inicio, particularmente o al menos en la Ciudad de México, en donde sí ha habido algunos avances ya en la realidad que dan pie para poder hacer algunas modificaciones pertinentes. Esto, desde luego, pues va a sentar una base muy importante para la atención de acuerdo a estas necesidades educativas de esta población, que garantice efectivamente el derecho desde el enfoque de derechos humanos a la educación. De la misma manera, es necesario, y como se ha visto, contar con información de calidad para poder identificar y dar seguimiento a la naturaleza y a la dimensión del problema que se enfrenta para la atención a esta población, por lo que es necesaria la modificación en la base de datos de la estadística 911 de nuestro país, en donde se pueda identificar no solamente a la población de altas capacidades con doble excepcionalidad, sino en general a las condiciones diversas de la población escolar, pero en particular a esta de altas capacidades que tiene doble excepcionalidad y otras características, y que además desagregue por sexo, edades y entidades federativas a la población, y en el caso de la Ciudad de México, desagregar esta información de acuerdo a las alcaldías. Esto es muy importante. Otra base importante es ampliar la conceptualización de la población hacia la alta capacidad. Esto, como lo explicamos, podría no tener tanta relevancia, pero desde luego el poder identificar a la población no solamente desde los factores, digamos, intelectuales, sino a factores no intelectuales, da la posibilidad a considerar 4 grandes áreas mediante las que es posible identificar estas altas capacidades, como es la inteligencia, la creatividad, la personalidad y la aptitud. No sin dejar de lado algunas características socioemocionales que hemos visto son muy, muy importantes para una buena atención. Un elemento más, pues, es desde luego crear centros especializados para la atención de las niñas con altas capacidades y aptitudes sobresalientes, como se denomina todavía en México. En la Secretaría de Educación Pública, desde luego, tendrá que ser quien lleve a cabo y certifique con personal especializado, a este trabajo que se lleve a cabo, y sobre todo las acciones que en pro de una educación incluyente y con perspectiva de género se pueda en la realidad llevar a cabo. Considerar como un referente la experiencia de CINEPAC, integrando no solo a la educación primaria y secundaria, ampliando la atención a la educación preescolar, idealmente con una distribución de instituciones en al menos 4 sectores territoriales de la Ciudad de México, que se acerque esa oferta a las diferentes áreas territoriales y a las diferentes comunidades que en la Ciudad de México tienen una amplia diversidad también. Desde luego, el poder llevar a cabo lo anterior pues requiere de modificaciones legislativas específicas. Hay unas propuestas o iniciativas de ley anteriores que existen, se han quedado todavía
sin aprobar y que están pendientes, pero que siguen vigentes, como por ejemplo esto que decíamos de promover la creación de los centros especializados para la atención de los niños, niñas con altas capacidades y aptitudes sobresalientes. Desde luego, bajo la rectoría de la Secretaría de Educación Pública y que además, pues, dentro de esas otras iniciativas también se atienda la formación inicial, la formación continua del personal, de los docentes que están a cargo, no solamente de la posibilidad de identificar esta población, sino también de darle la atención que se requiere, sea a través de estas instituciones especializadas que apenas están emergiendo, como dentro de las instituciones de educación que le llamamos regular. En cada una de las aulas habrá siempre una diversidad de estudiantes que considere también las altas capacidades, esta población a la cual hoy hemos dedicado la atención. Desde luego, pues hay la expectativa de si esto será posible porque no están estas propuestas ya, digamos, aceptadas, pero existe esta base de iniciativas muy importante que da cuenta de este interés por avanzar. Y bueno, ¿qué sigue? Pues hay pendientes. Desde luego, estas reformas están pendientes, pero también en el estudio que hoy, pues con su generosidad, la escucha, me han permitido presentar, también existe una segunda etapa de estudio que considera las altas capacidades y el género, toda vez que en la realidad, por ejemplo, de CINEPAC, existe una brecha muy importante en donde la gran mayoría de los estudiantes en secundaria son hombres, una minoría de adolescentes mujeres, y en primaria, aunque en un porcentaje un poco mayor, las niñas sigue habiendo una brecha en cuanto al género. Y no se diga, pues, en cuestiones de la atención, no solamente en número, sino en las características del modelo. Este modelo, dentro de las cosas que tiene que modificar, es darle esa perspectiva de género. Y desde luego, algo que requiere un estudio puntual y adicional, que es la formación docente. Pues yo hasta aquí agradezco su atención, algunas de las referencias que se han consultado, aquí las anoto, y pues muchísimas gracias por la atención, por la generosidad, como decía, de su escucha, y pues me despido, no sin antes desearles a todos muy buena estancia en este 30º Congreso Internacional sobre el Aprendizaje. Muchísimas gracias.